La primera diapositiva es agradecer a la gente que me ha intentado medio formar, donde he derrotado y donde he estudiado y donde todo ese mundo de cosas, y todas las anteriores. Es interesante que esta es una foto de 1909. Es una reunión muy famosa que hubo en Bélgica, donde están de las mentes más notables. Usted cuando ve esta foto, usted cree que está viendo la foto del WIP de Colombia, pero no, ni cinco de la... Pues somos muy lejanos en mentes a estas mentes brillantes. Está Marie Curie, está Albert Einstein. Pues digamos lo que voy a hablar no es una ciencia tan avanzada como la ciencia cuántica, pero sí es importante recordar que cuando usted mira los diferentes elementos de recomendación de lo que usted debe saber o no saber en intervencionismo guiado con eco, el bloqueo del ganglio estrellado se encuentra de primera mano. Hace ya casi una década, en más de una década, perdón, se realizó por ASRA, por parte de Samir Narus, como quien dice, una forma muy simple de pensar los procedimientos que tendría la persona desde el punto de vista eco, periféricos, axiales y MSK. Entonces, digámoslo que en los periféricos, lo primero que ponen es un GON y lo segundo que ponen es un ganglio estrellado. De hecho, ponen la estructura periférica, el bloqueo celíaco, y es interesante porque ese bloqueo ha salido como en lo que usted debe saber con eco desde el punto de vista eco transparietal, puesto que lo ha superado lo que sería el eco transgástrico. Pero es interesante que el estrellado aparece como una estructura periférica y es el segundo que aparece. Y es interesante que usted piense que las estructuras de ese tipo, como el estrellado, lo ponen en un nivel 2. El nivel 2 básicamente es un nivel que dependiendo del score que se encuentre en la tabla 2B, es el score inferior, usted puede tener dificultad, intermedia o baja, o sea, difícil, intermedio o bajo en términos de cómo ve las estructuras, cómo las identifica y qué tan fácil o no fácil es realizar el procedimiento y los riesgos asociados. Y dependiendo de eso se le dio un nivel 1, 2, 3. Esos niveles han cambiado en el tiempo, porque digamos el nivel del tercer nervio occipital lo ponen en un nivel 3 comparado con el nivel radicular cervical. Y para todos va a ser mucho más avanzado hacer una raíz cervical con eco que hacer un tono o una rama medial cervical con eco. Entonces, digamos lo interesante es que de alguna forma el bloqueo del ganglio estrellado sí lo ponen en un nivel 2, no el más avanzado, pero no el más simple, pero sí de alguna manera es de los más mandatorios, valga la redundancia. Comencemos a pensar cuándo comienza a ser útil el ganglio estrellado. El ganglio estrellado, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor. Perfecto. El ganglio estrellado lo tenemos en dos indicaciones de alguna manera, indicaciones dolorosas e indicaciones no dolorosas. Digámoslo que de alguna forma el ganglio estrellado tuvo un boom fantástico en la década del 80, del 70, 80, en términos de diagnóstico y en términos, digámoslo también, taxonómicos, cuando se decía que el síndrome de doloroso renal complejo tipo 1 se denominaba distrofia simpática refleja. Y un criterio diagnóstico para su diagnóstico era tener un bloqueo simpático positivo. Doctor, ¿bien o qué? Entonces diga, muy bien, señor. Entonces, de todo, profe, un abrazo. Entonces, queriendo decir que de alguna forma, si yo tenía un bloqueo positivo, quería decir que lo debía hacer en todos los pacientes que tenía ese diagnóstico. Y muchos pacientes pues no tenían en ese momento como el síndrome del órgano complejo tipo NOS o el que tiene cambios en el tiempo. Abro paréntesis. Ustedes ya han leído claramente las recomendaciones de Valencia. Sí, doctor. Sí, entonces perfecto. Entonces, digamos que cuando pensamos en criterios de síndrome de renal complejo, pues usted puede pensar es una mezcla de Budapest-Valencia. ¿De acuerdo? No dice Budapest, sino que piensa Budapest-Valencia. Entonces, digámoslo, volviendo a la indicación dolorosa, la principal indicación del procedimiento de ganglio estrellado fue evidencia o no en dolor neuropático, haciendo su boom en el síndrome doloroso renal complejo, básicamente haciendo su boom en lo que sería la distrofia simpática refleja. Cuando se pone en términos de medicina basada
En la evidencia, las recomendaciones de 2013 del grupo de la IAS, que es un grupo más complejo en términos de recomendaciones, puesto que la mayor parte de los que hacen las recomendaciones no son intervencionistas, y recordemos que eso lo podemos ver como algo positivo o algo negativo para decidir qué tan bueno o malo es un artículo frente a un intervencionismo. En términos de sesgo, por ejemplo, el intervencionista más importante de este grupo es Levy, ¿de acuerdo? Pero tenemos y Rasha, pero tenemos una gran cantidad de colegas ahí que no son intervencionistas, que son más clínicos, incluso de alguna manera, parte de la herencia de este grupo es que son fisiatras y neurólogos. Entonces, digamos lo que la evidencia hace que no sea la más alta, pero tiene respuesta en procedimientos de dolor neuropático. Nosotros hicimos una revisioncita hace una década con Felipe y con Santi y la publicamos en la revista española de dolor. Y digamos lo que decíamos que las indicaciones más frecuentes que teníamos eran las dolorosas, ¿sí? Síndrome emocional complejo, neuropatías isquémicas. Ese nos parecía bastante interesante porque tenía lo mejor de dos mundos, compromiso neuropático y compromiso isquémico per se. Zóster, puede caber el zóster y cambiar el zóster sobre todo, digamos lo que ese zóster para nosotros en los primeros 3 meses sigue pensando que el ISP ha tomado lo que el epidural dejó y lo que el paravertebral no llenó. Dolor facial atípico, dolor mantenido por el simpático es tan general para decir que no sé cuál es el dolor del paciente. Reinó, claro que sí, o sea, dolor de origen vascular. El frostbite, digámoslo entre nosotros, no es tan frecuente por donde vivimos, pero en cualquier área cerca, pongamos en Bogotá, en cualquier área cerca de un nevado, uno se puede quedar afuera y tener un frostbite. Muy importante ser amigo de UCI y, digamos, en hacer amigo de UCI, tener en cuenta que los vasospasmos y la enfermedad vasoclusiva es una indicación muy importante del ganglio, pero en términos de éxito, digamos que tenemos los siguientes en la parte inferior. Perdón, una cosita ahí. Ven en indicaciones frecuentes que hay básicamente como una indicación clara, no dolorosa, y es hiperidosis, ¿no? Sí, la última. Muy bien. Estamos hablando del 2012, ¿no? Esta recomendación es 2012. Entonces, seguimos ahí hacia abajo y vemos signos de éxito, ¿sí o no? Entonces, los signos de éxito, voy a pensar de abajo para arriba. Venodilatación, claro. Congestión nasal y conjuntival, pues no tan claro, más o menos. Anhidrosis, sí, súper interesante. Horner e incremento de 1 grado centígrado de manera comparativa. ¿Cuál de esos últimos dos les parece el más importante? El síndrome de Horner. El aumento bueno, yo le iba a decir el aumento de la temperatura. Exacto, no, a mí me gusta más el aumento de la temperatura. ¿Saben por qué? Porque el Horner está ¿Por dado a qué? expensas de que, porque el Horner está dado a expensas de qué ganglio. ¿Qué ganglio es el que produce el Horner? Pregunta del profesor Caquita. ¿Son más altos? Ok. El ganglio simpático cervical superior. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa es que el Horner me dice a mí que estoy en el vecindario, pero si yo tuviera que hacer algo definitivo en un simpático torácico, pues no quiero que quede con Horner. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, digamos de alguna forma, ¿cómo fuera todavía más útil hacer el procedimiento? Tener una medición previa y post del procedimiento simpático, no importa que sea simpático cervical o simpático lumbar, y cambio en la temperatura después de realizarlo. ¿Sí? Para muchos, el cambio en términos de cambio, no, o sea, cualitativo y no cuantitativo, es igual de importante. En otras palabras, si usted no tiene cómo medir la temperatura o hacer algún tipo de termografía con su cámara de termografía, digamos lo que usted lo que puede decir es que cambio la temperatura. Entonces, digamos que es lo que hago yo en mi rutina. Yo la hago antes y la hago después. Y después es cuando 15 minutos después. Y le digo a otra persona que sea mi control. ¿Cómo la sentís antes y cómo la sentís después? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, digamos lo que lo más importante para nosotros va a ser el cambio en la temperatura. Ahora,
En el 2023, probablemente si me preguntan para mí, yo ahora hago más bloqueos de ganglio estrellado para lo que no es doloroso. Ahí están estrés postraumático, trastorno del ritmo, dolor agudo postoperatorio, recuperación gastrointestinal y eras, calores menopáusicos, vasoespasmo, probablemente en algún momento trastorno depresivo mayor y COVID anosmia y fatiga. Digamos que ese COVID anosmia y fatiga y el anterior, que es Yo el que hay muchas séptimo, cosas que son. me quedan dudas para que usted nos explique. No se preocupe, para eso estamos en el seminario Pequeña Whitey. Entonces, ¿qué hay en el horizonte? Hoy hay más en el horizonte para el ganglio estrellado de lo que había antes. Hoy yo hago prácticamente calores, hago prácticamente estrés postraumático cuando hago brigadas en la brigada. Las quiero invitar a una jornadita analgésica en la brigada de antemano, con soldaditos, con soldados que vamos, pues vemos en ellos unas lesiones bravas. Y COVID. En las Américas hacía mucho trastorno del ritmo. Lastimosamente, a pesar que el vasoespasmo está descrito hace mucho, nunca tuve un pedido por vasoespasmo, a pesar de que hablé con XYZ para decirle esto sí. El trastorno depresivo, digámoslo de alguna manera, me parece tan interesante y de alguna forma, vean, de manera muy como comunicación verbal, cero evidencia, toda la paciente que tiene fibromialgia con oleada de calor le ofrezco el bloqueo estrellado, como asimismo les ofrezco a las fibromiálgicas el bloqueo del GON, ¿sí? Si tienen cefalea y tienen hiperalgesia en el GON y tienen alodinia en cuero cabelludo, porque hay trabajos de que el GON sirve en fibromialgia. Ahora, el estrellado pudiera servir también en pacientes con algo de trastorno de ánimo y no va a ser raro en fibromialgia. Pero digamos lo que eso lo hablo completamente off-label, esto sí está escrito. Es interesante que si comienzo a ver cómo es la publicación del ganglio estrellado de arriba hacia abajo, ¿sí? Usando filtros. Vean, por ejemplo, el primer filtro me da 1390, ¿sí o no? Arriba el primero. El segundo con ultrasonido 170, 14, 2. Pero cuando hago una revisión, un artículo de revisión, una revisión sistemática, apenas hay 4 artículos de estrellado. ¿No les parece que es muy poquito, no? Con ultrasonido, ¿sí Sí, o no? O sea, Sí. pues con como toda que esa cantidad de es una artículos. Para técnica. todas las cosas que se emplea, sí es poquito. Sí, claro, y para todo lo que lo venteamos. Sí, entonces digamos lo que me llama la atención es, pero me llama la atención aún más que vean el aumento de las publicaciones de estrellado del 44 al 2021. Sí, vean como que tiene un aumento exponencial, ¿no? Y ese aumento exponencial no está dado a expensas de dolor, no, está dado a expensas de no dolor. Entonces, ¿por qué ultrasonido? Lo siguiente, claro, evite dañar un vaso. La carótida es una autopista, la vertebral es una gran vía y la tiroides, el vaso tiroideo inferior, sí es una callecita. La carótida y la vertebral las vemos tan fáciles porque son tan grandes, mm, que me preocupa más lo que no veo, y es el vaso tiroideo y el vaso cervical ascendente. Dos, evitar lesión de lo blando, esófago y tiroides. Evitar trauma neural, claro, raíces y frénico. El frénico accesorio se encuentran al frente del esternocleidomastoideo, o sea, por debajo del esternocleidomastoideo, por encima del escaleno anterior, y lo puedo Escala. traumatizar metiendo la aguja. Obviamente, el frénico y frénico accesorio en C6, el frénico lo vas a ver más blanca hacia medial mientras más bajo y mientras más cefálico más lateral. ¿Qué quiero decir? Cuando estás buscando el frénico en C4 o C5, lo encontrás casi que encima del semáforo del plejo braquial, listo. Sí, Y cuando estoy más bajo en C6, lo vas a ver más a ya línea está mucho media, más. Ujú, más medial. Entonces, digámoslo que perfecto. en ese sentido, si yo utilizo también esto, puedo usar más dosis bajas y es importante que la dosis baja se traduce en un simpático más puro. Más puro es básicamente no compromiso somático, pero para mí es muy importante no compromiso del vago por el cambio vagal izquierdo y cambios en el anillo recurrente. ¿Por qué me parece tan importante el anillo recurrente? Porque uno dice dificultad para respirar y es un hematoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, claro. Pero si el paciente dice
el paciente que va a saber que eso es una disfunción del laringio recurrente. Y dice, no puedo respirar, no puedo tragar, me voy por urgencias y crearía una necesidad innecesaria de una evaluación. Seguir el inyectado y evitar el neumo son importantes cuando estamos cerca del pulmón. Si vamos a pensar en la foto, esta es la foto clásica del maestro Samir Naruz, que recuerden que viene a Medellín en la semana de la primera semana de noviembre. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Sí, doctor. Muy bien. Yo quisiera que ustedes tuvieran el taller muy gratis, ¿de Ay, yo no acuerdo? me acuerdo. O sea, el evento completamente ¿Qué? gratis, listo. Ay, sí, ¿Aló? muchas gracias, doctor. ¿Y cómo vamos a tener el evento Ay, mil gratis? gracias. Van a ser chaperonas, ¿de acuerdo? Sí. Claro que sí. Y yo les digo cómo lo hacemos, no se preocupen, listo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo hace Aula? ¿Por qué no hace los eventos gratis del todo? Voy a contarles algo interesante. ¿Dónde está la ganancia de Aula? Mm, El doctor Samir Naris viene de Akron, Ohio. El doctor Constantin Slime viene desde Chicago, pero los dos vienen en clase ejecutiva. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Saben lo caro que es venir desde allá? Una semana antes Mm, casi de el Black Friday y el Thanksgiving. O sí. sea, no, Sí, noviembre, viajar. costoso. No, pues hagan de cuenta que los pasajes de los dos se nos van en 18 millones. ¿Sí? Ay, por Ya. Dios. Sin contar los otros pasajes. Son en clase normal, pero vienen Filadelfia, Toronto, Miami. Pues, o sea, en solo tiquetes se nos van 30 y pico millones. Ya. Sin contar alquiler de coso. Pero claro, si ellos quieren venir en esa cosa, ahí es donde les decimos, venga. ¿Sí me entendés? Sí. Comida para seis en el cielo, ¿no? Pues bueno, pues porque lo sacamos como algo bueno, o sea, ahí invertimos la plata, pues, o sea, porque no es que sea una compañía con ánimo de lucro, ustedes me entienden. En fin, entonces, digámoslo, volvamos a este punto. Esta es la foto clásica que tiene Samir Naruse. Entonces, pensemos, tenemos un C6, la base C6, encima de C6 está el longus colli, encima del longus colli se encuentra la carótida, medial la tiroides, encima del longus colli una bolita chiquita que es el longus capitis, ¿de acuerdo? Pegada del proceso transverso anterior de C6, que es el longus capitis, como les dije, para mí es tan importante ese capitis como el coli, porque si no veo capitis o veo un gran capitis, no estoy en C6, ¿de acuerdo? Y en esa conflusión, confluencia, perdón, encuentro el ganglio cervical medio, no encuentro el estrellado, sino el ganglio cervical medio. Hasta ahí más o menos claro, ¿sí o no? Sí, perfecto. Sí, Muy bien. Ustedes ven que en la foto de colores, en la parte de abajo, se encuentra el nervio vago. En Mm, colorcito, entre carótida, sí, coli y entre la capitis hay un, carótida y el longus capitis, ahí está, la B está, el pequeña vago. abajo. Eso. Entonces, eh, yo no sé si han escuchado, muchos colegas les gusta levantar el, levantar, ¿cómo se llama? Levantar el vago, ¿sí? Levantar la carótida como su meta. ¿Han escuchado eso? sí, Que se van muy pegados a la carótida para levantarla. Entonces, digamos lo que eso es bueno y es malo porque bloquea el vago, ¿sí? Y cada vez vamos a ver más aplicaciones analgésicas del vago. Yo lo que quiero decir es que el vago contaminado también puede dar un falso positivo. Recordemos que, por ejemplo, la cefalea es plausible que la analgesia dada por estimulador del vago sea un blanco, ¿no? Entonces no sé qué tanto se me comporte analgésicamente. Y desde el punto de vista hemodinámico, pues una vagolisis no creo que sea tan rico en todas las pacientes de 60 años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué tal que esa sí. paciente sea coronaria y yo le produzca antes una taquicardia y cambio en... Esto es una elucubración muy alta, pero es para decir que no queremos hacer eso, ¿listo? ¿Qué es importante respecto a esa foto de Narus? Es una foto de mi profesor de Mikey Goffel. Denme un segundito, niñas. Es que necesitamos que le finalices el informe quirúrgico a Cristina en la primera infusión
para poderla meter al sistema, porque no nos sabe Deme cuánto. 20 minutos. Nosotros ya lo ingresamos y ya le estamos iniciando la infusión, pero en el sistema. Obviamente, ya voy a hacer eso. Hágale, ¿quieres que te traiga un portátil y lo hagas acá? Yo voy para allá, tranquila. No, se va a entrar. Sí. Hágale, gracias. Niña, ¿me escuchan? Sí, doctor. Niñas. Sí, doctor. Entonces, este artículo, digamos que hace algo interesante, y es que es el artículo por el cual hago yo lo que hago. Y ese artículo por el cual hago yo lo que hago es que lo hago en lateral, porque en lateral fue como se confirmó que se podía entrar la fascia prevertebral por debajo de la misma, encima del coli. Oigan esta palabra, fascia prevertebral por debajo, por encima del coli. ¿Qué quiere decir? Yo paso el capitis y paso un pelito que es la fascia prevertebral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí diseco. Y de esa manera estoy en toda la fascia prevertebral sin coger el músculo longus coli. ¿Sí? Carlos, ¿es un pecado que cogí coli? No, no es pecado. Simplemente que probablemente necesito usar más volumen, ¿sí? Usar más volumen que menos volumen. Si ustedes me preguntan, para mí la diferencia más importante de usar el eco, aparte del éxito, que para mí el éxito es importante, pero muy, muy importante en la complicación, es eso, evitar complicación. Entonces, ¿cuántos bloqueos estrellados hace la gente cuando tiene síndrome de vaso renal complejo? Este es un survey muy interesante en ASRA, y ese survey tiene básicamente que a la derecha el número de bloqueos realizados, la mayor parte hace 2, 3 bloqueos, y el tiempo entre bloqueos hace 1 a 2 semanas. ¿Han ustedes visto bloqueos estrellados? Sí. Muy bien. ¿Y cuándo es el segundo bloqueo de la persona? No, pero es que aquí estamos muy espérense un lejos de eso. segundito. No, no estamos lejos en la práctica que han visto. Entonces, Ah, bueno, la práctica, ustedes de bueno. múltiples, lo que quiero decir es que no es una cosa muy complicada, no es que no son dos bombas intratecales. Si vos programas un estrellado, debes garantizarte en tu programación que a las 2 semanas le hagas el otro. ¿Sí me comprenden lo que les quiero decir? Sí, o sea, no va a Sí, ser claro. difícil. Lo que quiero decir es que el bloqueo estrellado es como decir la infusión en dolor. Y la infusión en dolor es el combo de infusiones, no es una sola infusión. De ¿Estamos de acuerdo. acuerdo? Claro, si yo tengo una cefalea y te voy a rescatar con la infusión, te la rescato, tú. Pero si tengo una neuropatía de pequeñas fibras, si fuera ideal, te hago infusión 4 días. Si tienes un síndrome de vaso renal complejo, te hago infusión 4 días. Yo no lo puedo hacer, ¿sí? Pero sí le hago infusión 2 días, en 2 semanas de diferencia. Es un pasito más allá de lo que se hace aquí y un pasito menos lejano de lo que se hace allá. Así me manejo yo, niña, ¿sí me entienden? O sea, yo no soy Perfecto, sí. Copenhague. Entonces, hago un pelito de lo que creo que los otros hacen para estar más tranquilo, para estar más cerca de la guía y un pasito menos alejado de la guía. La otra cosa interesante es que todavía hay gente que lo hace con fluoroscopia, ¿sí? No me parece malo que usted haga algo con fluoroscopia para, por ejemplo, saber pacientes dónde está C6, si tiene alguna duda viéndolo. En otras palabras, si usted tiene un paciente que tiene un conteo anómalo o un Klippel fail, que es una fusión de cuerpos vertebrales cervicales, y se confunda en la imagen, el Klippel fail puede ser del 1 al 5% de la población. Entonces, yo lo que hago cuando lo hago con fluoro es que busco cuál es mi C6, ¿de acuerdo? Lo marco con fluoro y lo hago con eco. Ahora, ¿cuál es el predictor más importante del bloqueo en dolor? Este artículo es del profesor Van Sonder, pero realmente el espíritu es de Roberto Pérez, que en paz descanse. Es un tipo español que trabajó toda la vida en Holanda. Y el profesor Martin Van Cliff, que en paz descanse también. Entonces, lo más importante es que lo más importante era que el paciente tuviera eh, eh, que no tuviera alodinia hipoestesia, que no tuviera alodinia hipoestesia. ¿Sí me entiendes? Y todos tuvieron cambios de 1.5 grados centígrados, no más. Pero encontraron que básicamente fue moderado, 31%. Quiere decir que no es tan bueno como creemos en dolor, pero lo seguimos usando. ¿Cuándo es más bueno en dolor? Cuando el dolor es isquémico. Listo. Ahí sí, créanle. Cuando es síndrome de vaso complejo, háganlo, pero digámoslo, no se extrañen si no le va bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, niñas? Perfecto, sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. ¿Por qué a veces no sirve tanto? Por esto, por los nervios de Cons. Los nervios de Cons es básicamente
todas las variaciones que tiene la relación del ganglio estrellado y simpáticos a expensas de T1, T2. Digamos, hay una clasificación de 4 tipos. Esto lo debe conocer mucho más ¿cómo se llama? El cirujano de tórax, porque esto es más para sudoración. Buenos días, ¿cómo estás? Y vean una cosa interesante. Ven arriba las conexiones intratorácicas, que es T1, T2 y T2, T3, ¿de acuerdo? ¿Sí las están viendo? Sí, Sí, ¿Y qué dice entre T3, T4? ¿Qué conexiones hay? No se encontraron, ¿sí? Esto básicamente nos no hay dice que 3, 4. haga la radiofrecuencia simpática torácica en T2, T3, no en T3, T4. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Sí, claro. ok. Por esa razón. Muy bien. Entonces comencemos en otras cosas. Uno, ¿sirve en ERAS para mejorar el tránsito gastrointestinal? Claro que lo sirve, pero usted no va a hacer un estrellado en vez de ponerle lidocaína venosa al paciente. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, Pero Muy entonces, bien, eso pero es solo ustedes para saben, mejorar el tránsito, pero la lido me ayuda es al dolor y no, y algo también a de mejorar el tránsito. neuromodulación. Sí, También para el tránsito, claro que sí. De hecho, hay una cosa bastante interesante y es que imagínense que en este instante hay clínicas de ganglio estrellado para constipación y para estrés postraumático, ¿sí? Entonces, a partir de esto, la han vendido como para constipación. ¿Carlos lo ha hecho en constipación? Sí, Carlos lo ha hecho en constipación, pero no como la indicación más importante. ¿Me ha ido bien? ok. Sí, me ha ido bien, pero no puedo decir que lo Como en haga. un hilio ¿Sí me comprende? postoperatorio, pues como en ese escenario. No, no, lo he hecho en pacientes, lo he hecho en 2 pacientes con oleadas de calor, fibromiálgicas y constipadas. ¿Qué tan frecuente una Ah, ok. fibromiálgica es constipada? ¿Es muy frecuente o no? Es más el colon Sí, es muy irritable frecuente. que varía entre uno y el otro. Pues tiene constipación y tiene Exacto, diarrea, tiene las dos. exacto. Entonces, digamos lo que de alguna forma no va a ser raro que tengan algún problema en la motilidad colónica. ¿Listo? Sí. Sí. Segundo, ¿qué tan frecuente vemos señoras con cambios de oleadas de calor constipadas? O sea, señoras de 59 años constipadas. ¿Qué tan frecuente es eso? Muchos. Eso. Pues yo estoy que hago un articulito de eso, coger pacientes con oleadas de calor o con cualquier otra indicación, hacer un subanálisis de grupo en las constipadas, a ver cómo les fue con el ¿Cómo le popó. mejora la beta intestinal? Sí. Y con eso dejo de hacer bloqueos en cáncer, ¿sí? Y me convierto en un nuevo youtuber. Listo. En fin. Pero lo interesante es que el efecto simpático es bastante interesante. Muy bien. 2, oleadas de calor, sí, súper importante. Seguidas a 6 meses máximo. El mejor artículo es seguido a 6 semanas, comparada con paroxetina. ¿Por qué con paroxetina? Porque es la única probada en Estados Unidos para oleadas de calor. Yo uso venlafaxina, ¿sí? Porque también le ayuda para dolor crónico a alguna de esas pacientes que ya están de alguna forma con cirugía de mama. Denme un segundito, niñas. Tranqui. Muy bien. Ahora, es interesante que también impactó en calidad de vida. Si comenzamos a ver esto, impactó en calidad de sueño, el SLQ. Mucho que, mucha de la queja en la paciente es que tiene, o sea, la oleada de calor la despierta en la noche. Me disculpen un segundito. Ya me contaron y ya lo voy a hacer. Sí, señora. Muy triste. No en la absoluta, ya lo voy a hacer, listo. Sí, porque eso no podemos hacer en Yo sé que sí, linda. Sí. Pues linda es un decir. Ok. Buenos días. Ya, no, que Dani, ni más faltaba. Estoy súper triste por no haberlo hecho. Perdón con ustedes. 2, 3. Ajo, madre. Yo en todos los pacientes que iban para... paciencia por encima. No, claro que sí, se huele carajo. Algo interesante que quiero que Andrés haga allá en los días que no va como una cortesía extra para las Américas es que en todas las cirugías mayores de cabeza y cuello, yo de alguna forma hice 6 glosofaringios preoperatorios para adenofagia posoperatoria. Fue muy bueno, pero anatomías muy malas. Entonces se ha visto que el estrellado sirve mucho para analgesia no mediada por vía nociceptiva en cirugía de cabeza y cuello. ¿Sí? Sobre todo más en cabeza que cuello, ¿sí? Entonces, digamos lo que también sirve por los nociceptivo.
En hemorragia subaracnoidea, tiene un gran impacto medido, no solamente, medido también, perdón, en flujo, en los días en los que se usa la medicación. Ahora, probablemente donde hay más evidencia es esto, en arritmias. En arritmias incluso hay una publicación muy bacana de Asra Pain Newsletters de cómo lo hago, de cómo hacerlo esto. Y esto es básicamente del grupo de ¿cómo se llama? De Duke. Yo en las Américas alcancé a hacer unas 12, más o menos, en total. Y es interesante que yo comencé haciendo los bloqueos y después me pasé al segundo artículo que era más hacerlo en infusión. Obviamente esto es una terapia de puente, ¿sí? Esa terapia de puente con pocos pacientes, pero destacando que es, o sea, en un lado le hacía el bloqueo estrellado y en otro le hacía la infusión continua. Estos pacientes no están en UCI. Si tienen depresión respiratoria, pues la tuvieron, pero digamos lo que no me daba temor hacerlo. Lo que es importante es que yo debería hacer más de esto que menos en los sitios donde hay, compromiso perdón, donde hay, Uso. ¿cómo se llama esta? No, donde hay electrofisiólogos, donde hay programas de cardio, ¿sí o no? Y donde hay cualquier UCI. Yo en las Américas hice 12. Entonces, en la cardio, ¿cuántos deben hacer? Pero no hacen ni uno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero es ¿Cuánto hacen en la bilateral, ahí, ¿no es cierto? Claro, es bilateral. Entonces, yo elegí ponerle en el lado izquierdo el catéter y en el lado derecho un single shot. ¿Sí? Un paso más de la guía, más cerca, mucho más lejos de lo que hacen lo otro. María, ¿dónde se crió en anestesia? ¿Dónde estudió anestesia María P? En Bogotá, en la Javeriana. Muy bien, la Javeriana tiene cardiólogos. Sí, ¿Y cuándo saliste vos de anestesia? en el 2023. Exacto. Entonces, digámoslo, este artículo es de qué año? El 2020. ¿Cuántos estrellados vio 2020. cuántos estrellados vio que pidieran para arritmias en la UCI? Uno. Uno, ¿en cuántos años? Pues en los 3 años de residencia, uno. Eso, ¿y eso es mucho o es poquito? Poquito. Eso. Entonces, ustedes ya con esta información saben que donde vayan a hacer, deben hacer más que menos. A nosotros en estrés postraumático, pensaría que es mandatorio en un país como Colombia. Y cuando digo mandatorio, es que cuántos pacientes hay de estrés postraumático, aparte de los héroes de la patria, todos los que han intentado La secuestrar, violencia. aparte del estrés, más aparte del estrés postraumático normal, me choqué y quedé con estrés postraumático, tuve un parto malo y quedé con estrés postraumático, todo lo que nos da estrés postraumático, ¿sí o no? Yo lo he hecho básicamente en Pero ¿por qué militares y la respuesta funciona? por un reseteo gigantesco arriba. ¿Sí me entendés? Por un reseteo gigantesco arriba en la cabeza. ¿De acuerdo? No queda tan claro los mecanismos últimos. ¿Sí? Pero si está publicado en llama, digamos que es interesante o no. En el buen sentido de la palabra, ¿sí? Digamos que hay mecanismos más claros que otros. Por ejemplo, a nivel de tormenta eléctrica, claro, una simpatectomía completa, ¿sí o Sí, no? sí, sí. Dos, a nivel de hemorragia subaracnoidea, yo hago una vasodilatación selectiva. Claro que la hago, ¿sí o no? La hago en ese lado ipsilateral. A nivel de oleadas de calor, claro, hago una simpatectomía con todo lo que tiene la simpatectomía, ¿sí? En esos otros elementos no queda tan claro. De hecho, no queda tan claro porque sirve en anosmia de COVID, listo. ¿Sí? Pero es tan interesante como pensar, vuelvo y les digo, ciertos blancos que no eran blancos que son blancos. El nervio vago para depresión está FDA aprobado, la estimulación, listo. Sí. Bacano, ¿no? Yo prefiero tener un paciente con una depresión mayor, sin tanto fármaco, porque el antidepresivo da riesgo de suicidio. Claro que lo da, ¿sí o no? Entonces, digamos que mientras menos pepas tenga yo, pues mejor para un paciente, ¿sí? Obviamente, cuando uno tiene un martillo en la mano, todo le parece un clavo. Tampoco abusar, pero muchos blancos nuevos de neuromodulación se fundamentan, por ejemplo, en estos nuevos estudios. Muy bien.
Casi todo está hecho derecho por Y seguridad, podría servir en pero clúster también, en el ataque de clúster, porque el vago también pensémoslo. serviría en un ataque de clúster. Claro, es que el Gamma Core está rotulado. El Gamma Core está aprobado por FDA en migraña y en clúster. ¿Sí? En esos dos. ¿Sí? En esos dos está aprobado. El estrellado no, definitivamente no. Pero el clúster, pero el otro sí. Muy bien. Si no me sirve el derecho, hago el izquierdo, sí lo puedo hacer. Entonces, digamos lo que hago, mi práctica con el estrellado es que hago el derecho. Y si el paciente no obtuvo un beneficio del 50% la primera semana, el segundo bloqueo lo hago izquierdo. Ahora, este es el Live Mood, es un estudio piloto en Toronto, 10 pacientes, es un estudio piloto. Y es interesante porque en Colombia no nos dejan hacer estudio piloto de 10 pacientes y los profesores de epidemiología nos piden 100 pacientes por cada brazo, ¿sí o no? ¿No les parece interesante eso, no? Sí. Entonces, digamos que los estudios grandes comienzan siempre con estudios chiquitos. Entonces, este estudio chiquito es básicamente un estudio piloto para hacer un RCT en estrellado, en depresión mayor, claro. Interesante. ¿Por qué? Porque resetea todas esas partes simpáticas, ¿sí me entiendes? ¿Dónde? A nivel talámico, mucho talámico. ¿Sí? Muy bien. En síntomas gustatorios post-COVID está descrito. Ahí sí no me queda tan claro por qué es tan bueno. Muy bien. Si queremos verlo en medicina basada en la evidencia, Jasmine Hoydonox es la cuarta autora. Jasmine también viene en diciembre para nosotros. Este artículo lo hizo Anush, los otros son fellows. Ah, y es como donde hay más evidencia de todo lo otro. Entonces, digámoslo que es bueno para cardiovascular, ¿de acuerdo? Y muy importante en el perioperatorio y muy importante en oleadas de calor menopáusico. En todos los otros no hay evidencia hoy, pero es interesante que ya estamos hablando que en el 2012 mis indicaciones, las de Carlitos, apenas estaba hiperhidrosis. Ya debo cambiar la torta. Muy bien, las complicaciones, gracias a Dios, no son tan importantes, destacando que la complicación más importante es el hematoma. Todo lo otro es menor, todo lo otro es menor. Y es interesante que cuando veo el riesgo de los vasos, traigo a colación este artículo japonés. En los resultados de 160 cuellos bilaterales, se identifican más vasos, básicamente a expensas de la tiroidea inferior a nivel de C7 que a nivel de C6. 3.8 versus 51.3. Eso es interesante, ¿no? Porque nos dice, no lo haga en C6, no lo haga en C7, no lo haga en C7, hágalo en C6. Y esta es la reconstrucción tridimensional mostrando la menor densidad de arterias a nivel de 6 que a nivel de 7. Arterias tiroideas inferiores. No hablo de la carótida. Muy bien. Entonces, digámoslo que la tiroidea inferior para mí es la más incómoda, más que la carótida. La carótida es gigantesca. Y la tiroidea inferior, aquí está identificada en C7, el coli de C7. Usted va a escuchar colegas que le van a enseñar a decir, venga, lo hacemos en C7 que estoy más cerquita, pero el riesgo es inminente. Entonces, digamos lo que es más importante que decir yo, C7, C6, el riesgo de la tiroidea, es que siempre que lo va a hacer, tiene que hacer una excelente eco buscando vaso antes de inyectar. Muy bien. Este, por ejemplo, es una paciente que tuve yo de hace ya 5 años, en la que veo el coli muy bien, veo un C6 perfecto, y ven que encima del coli hay como una bolita. Yo dije, eso es el capitis, pero vi que encima de esa bolita había otra bolita. Entonces dije, uy, no, 2 capitis no tengo. Y ya estaba en C6 porque ya había buscado los anteriores. Efectivamente, era una arteria vertebral en C6. ¿Qué tan frecuente es esto? Se supone que la vertebral puede meterse en C6 y C5, ser visible, perdón, hasta en el 10% de los pacientes. Quiere decir que 1 de cada 10 estrellados que hago, yo me puedo encontrar una vertebral anómala. Y entonces al encontrar una vertebral anómala, si no tengo claro haciendo el color antes de meterme, puede ser una catástrofe. Listo. Es un videito de lo que escaneo yo, de línea media lateral. Tiroides, esófago, pido tragar, veo C6, voy para abajo y voy para arriba para ver C6, y voy para abajo para ver C6, y voy más para abajo para ver C7. ¿Por qué dije esa, como ver C6 y C6? Porque hay veces C5 se parece a C6, y eso es lo que pasó en este paciente.
Entonces, digamos lo que vamos a desglosar el video. Arriba, primero a la izquierda, tráquea y tiroides, visualizada, pero sobre todo tráquea. Luego, visualizo en la que sigue a la derecha superior, tiroides y esófago. Luego aparece una línea de hueso abajo, que yo la denomino la zona de nadie, en la que no sé si estoy en C6 o C7. Ya en la última inferior hago un tilt pequeño. Y ese tilt pequeño me permite ver que estoy en C6, aparentemente, porque la única manera de saber que estoy en C6 es que reconozco C7, veo mi coli y veo mi capitis. Y veo entre los dos, a las 3 de la carótida, el vago. ¿Lo ven muy bonito o no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Muy bien. Y ven encima del vago una bolita chiquitica. ¿Sí? sí, Como a las 11 del longus capitis. Ese ajá, es sí, ese es el frénico accesorio. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y encima de la raíz de C6 viene la de C5 y arriba hay una pelotica. ¿Sí? Esa pelotica es la pelotica de C4 que se está metiendo y la vería en la próxima. Y eso es tan interesante porque quiere decir que yo no debo comenzar a meter mi aguja muy posterior para no coger alguna raíz anómala. ¿Listo? Por eso a veces la aguja la veo así. La veo muy, ¿cómo se dice? Muy un ángulo muy grande. ¿Listo? Ahí esa la hice como mal hecha. Y es que la de abajo donde está C6 le puse color y no se ve nada. ¿De acuerdo? Listo. Luego bajé a C7 y vi la vertebral, que la que se ve con color es la vertebral. Y ahí sí ya me meto el C6. Y en la otra sería un eje largo para seguir el inyectado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, digamos, de alguna manera a mí me gusta mucho que el coli se apachurre, que suba, pero no me importa tanto que cambie mucho la arteria carótida. No me importa que cambie mucho. ¿Listo? Hagámoslo siempre seguro para que tengamos un buen pronóstico. Déjenme un segundito. Y bueno, preguntas niñas. yo tengo una pregunta, No, doctor. Dígame. ¿Se acuerda del artículo nuevo que salió de Mario Fajardo respecto al nuevo abordaje supraclavicular de eco con el estrellado? ¿Qué opina de ese artículo? Muy bien. Primero el tiempo. Pues tiempo, me explico. El tiempo es... hay que probarlo en el tiempo, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí? Dos, ¿qué ventaja ofrece respecto al abordaje en C6? ¿Qué ventaja ofrece? ¿Qué ventaja crees que ofrece, Mario? ¿Cómo, doctor? No escuché bien. ¿Qué ventaja crees que ofrece? Hacer el abordaje supraclavicular. Sí, Que realmente voy a utilizar menos anestésico local y voy a llegar al ganglio realmente y no hacer un bloqueo más arriba, que es como el que siempre se hace. em, y voy a poder entonces, pues tener mayor paremos, seguridad de no funcionar paremos vasos, ahí, por ejemplo. paremos ahí, muy interesante. Eso es la ventaja más grande, ¿sí o no? Pero entonces te pregunto, ¿cuánto volumen usas vos para definir qué es bajo volumen? Me explico, No, pues me explico. La guía, ellos no definen o sea, cuánto. no, pero hay que definirlo. Si me decís bajo volumen, hay que definir qué es bajo volumen. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuál es el volumen ideal máximo para un estrellado? 5 mililitros. Listo. Muy bien. ¿Cuánto has visto que se use? No, si utilizan más, utilizan ¿Cuántos? como más de 5. No más de 10, ¿10? pero sí más de 5. De eso. La mayor parte de gente usa 10, ¿sí o no? Sí. Sí, Muy bien. sí. Segundo, es evidente que mientras más volumen, más Horner tengo. Ese es el más problemático para mí. Más vago tengo, más laringio recurrente tengo. Ah, y puedo tener algún bloqueo somático a expensas de C6 que está pasando. ¿Sí?
Entonces, digamos lo que Sí, eso es una ventaja muy grande. Yo cuando hago los trabajos de no dolor están hechos con 10 mililitros, probablemente porque los líderes de los equipos no son tan médicos de dolor. ¿Sí me comprenden? O sea, son otros clínicos, ¿sí o no? Sí, entonces por eso usan 10 todavía. Yo a veces uso 10, pero más importante que 10 es que yo empaco una jeringa con 10, pongo 5 para que uno lo pueda pedir por cualquier razón, pero siempre uso llave de 3 vías con un inyectado con salino para disecar. ¿Vos ves que lo inyectan por una sola aguja o siempre lo disecan con llave de 3 vías? con una sola Una sola aguja. aguja. Muy bien, entonces si lo tengo con una sola aguja y no estoy donde estoy, entonces ¿qué? Pues Desperdició el anestésico. desperdicié. Espérate un tico. Ah, desperdicié, hice un daño como acabaron de hacer allí. mm, o simplemente tuve que poner más, ¿sí o no? No. Es como, yo lo he hecho con una sola aguja también, no crean que no, pero lo he hecho a ciegas. Yo aprendí a hacerlo a ciegas, claro. Pero si me preguntan, debo hacerlo con llave 3 vías y con una conexión y con salino y con esto, etcétera. A mí me parece el artículo Fajardo fantástico, pero tiene que tener la prueba del tiempo para mí. ¿Sí me está entendiendo? Velo en un trabajo Sí, consecutivo doctor. de 10 pacientes. ¿Sí me está entendiendo? Para yo decir, venga, cambio mi práctica. ¿Sí me Sí. entendés? O sea, es cuestión de cambiar la práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ese claro que con lo que les dije, nunca en C7, pero hay gente que lo hace en C7. Yo sí lo he hecho en C7, lo hacía con fluoro, hasta que conocí el eco. Yo lo hacía en C7 con abordaje oblicuo, que era el abordaje que eh, Gabriel y yo hacíamos, pero ahora lo hago en C6 con eco. ¿Sí? Si queda en la fascia prevertebral, siempre bloquea el estrellado. ¿Sí? Ahora, hacerlo en el supraclavicular no me garantiza que se cojan los nervios, que yo pueda bloquear los nervios de Cons. ¿De acuerdo? Ese sería el pero En del teoría el artículo. O artículo ahí sea, dice que sí se puede. sí se puede, pero demuéstrenlo, ¿no? Sí, Me explico. Demuéstremelo en 10 pacientes que no sean los pacientes del artículo que se pudo hacer. ¿Sí me entiendes? sí, claro. Pues, ¿sí me entiendes? O sea, es como cuando uno dice, yo cuando hago un bloqueo del recto de la espina en T1 cojo la cadena simpática. No necesariamente, pues ojalá. ¿Sí o no? Que cuando hago un paravertebral la cojo. Claro que la cojo, pero cojo otras vías también. ¿Sí o no? Vías nociceptivas. ¿Sí o no? Sí. Más importante para mí en este instante es pensar 5 elementos. Uno, cuando realizo un estrellado lo realizo usando siempre las siguientes premisas que son: haga eco previo buscando los vasos tiroideos, hágalo siempre en C6, hágalo siempre con dilución, que sería hidrolocalización, para hacer hidrodisección, y con eso aplicar un inyectado de 2. Lo estamos haciendo por lo menos con un intervalo de 2 semanas. Tercero, la respuesta me importa más a largo plazo o a corto plazo. A corto plazo, no a largo plazo. El bloqueo estrellado es cortoplacista. ¿De acuerdo? Cuarto, ¿en cuántos pacientes no dolorosos lo estoy ofreciendo? Y quinto, ¿cuál es mi estándar para saber que quedó bien hecho? ¿Un Horner o un cambio térmico? Pensemos esas 5 preguntas antes de decir que cambiemos la técnica. Esas 5 preguntas son completamente satisfechas, María. No, pues según el abordaje, no. No. Entonces lo que la invito es lo siguiente. Esto es lo que está recomendado, por así decirlo, en términos de cuál es el abordaje más estándar para hacerlo. No quiero decir que esté en contra del de Fajardo, no. Si yo cambié mi práctica de hacerlo a ciegas, a hacerlo con fluoro, a pasar a hacerlo con eco, a pasar a ponerle catéter continuo, es que se puede cambiar la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero entonces yo le digo a usted, cambie su práctica cuando lo básico, estándar de un procedimiento lo cumpla. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, si no se cumple, pues antes de decir cambia la práctica, yo te pregunto, contame si lo haces bien hecho o no. ¿Estamos de acuerdo? Es como decir, no,
Entonces, la epidural transforaminal hay que hacerla todas en triángulo de Cambin infraneural porque tiene menos vasos, y le pregunto. Entonces, las haces en tiempo real, ¿sí? Las haces con contraste en tiempo real, con conexión para hacerla en el tiempo. Las haces con dosis de prueba, ¿sí o no? Entonces, digámoslo que cuando no hago el estándar, ¿sí o no? ¿Para qué cambio de práctica, sí o no? Sí. Dame un segundito. ¿Qué otra pregunta tienen? Una pregunta muy importante. Hay que ponerle dexametasona al bloqueo estrellado. No, no estoy enterando, no sé. No hay que ponerle. ¿Ustedes ven que le ponen dexametasona al estrellado? Sí. Sí. Claro. Yo también la pongo a veces, sí. No he sido capaz de desprenderme de decir que no. Pues la respuesta es que no hay que ponerle dexametasona a un estrellado. ¿De acuerdo? Sí. Si cada vez sabemos más que la dexametasona sistémica es igual de buena que perineural para analgesia perioperatoria, es lo mismo. Si lo pongo en cualquier bloqueo de nervio periférico. Si no hay atrapamiento, pongamos en un supraescapular, no hay que poner esteroide en un supraescapular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Que antes aumentó Sí. el número de esteroides total. Le voy a poner en la bursa, le voy a poner en la porción larga del bíceps, pero aparte de eso le pongo dexametasona en el supraescapular, lo llené más de esteroides innecesariamente. ¿Sí o no? Entonces, digámoslo que tampoco ser tan papista de que no pongo esteroides nunca, no, pues yo no voy a decirle que no lo ponga, pero que sea rutinario, no hay que hacerlo, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué mensaje nos queda de bottom line? El estrellado ha cambiado la torta en las indicaciones. Yo creo que por población van a ser más los pacientes no dolorosos que los dolorosos que experimenten un estrellado. 2, depende del liderazgo de cada uno, hacer que en su institución hagan más estrellados en cosas no dolorosas. Si yo soy anestesiólogo, pues yo cuando estaba en las Américas, que estaba al lado de una UCI, pues 12 estrellados para arritmias, en fin, para crisis vasoclusivas, para colegas con shock séptico, varias, no me acuerdo cuántas, pero depende de cada uno que usted haga ese networking. 2, digamos lo que en su población diaria busque qué otros pacientes son candidatos a estrellado, la oleada de calor, el estrés postraumático, y ya va pensando en las otras 3. Hágalo lo más cercano a lo que dice la forma de realizarlo hoy en día. ¿Qué es lo más cercano? Como lo discutimos. 5, no le importa el Horner. Claro que le importa. El Horner le dice, estoy en el vecindario, pero le importa más el cambio térmico. Si no hay forma de objetivizarlo, subjetivícelo, pero de rutina. Es más, no le ponga manta térmica al paciente en recuperación. ¿Sí? Un tip importante, que su paciente estrellado sea el primero del día. ¿Sí? 2, que no esté a más de 20 minutos de distancia de un sitio por el hematoma que puede pasar. Y 3, lo deja sí o sí 1 hora en recuperación. ¿De acuerdo? Para evidenciar laringio recurrente, dificultad para deglutir. 4, hágalo en combo. 2 semanitas de separación. Y 5, digámoslo de alguna manera, piense en seguridad y luego en eficacia. Y la eficacia va a ser 50%. Ya vimos que en síndrome doloroso complejo no es tan bueno como quisiéramos, pero no es tan malo, no tenemos tanto para hacer. Ahora hay que hacerlo más temprano que tarde, eso es evidente. Niñas, ¿todo claro? Muy claro, Doc. Muchísimas gracias. Sí, doctor, gracias. Muy